Bien, mi nombre es Eyul Chávez. Algunos se complican con Eyul, algunos me dicen Eyul, Yeul, y no es problema, no me molesto por eso. También pueden llamarme Jorge. Trabajo para la Dirección de Investigación de la UPC. De repente no han escuchado hablar mucho sobre nosotros, pero estamos comenzando a trabajar y ya van a escuchar más noticias en lo que estamos trabajando. Bien, hoy día les vengo a presentar Pucuy, que Pucuy es un sistema para el monitoreo remoto y diagnóstico a pacientes en rehabilitación de COVID-19 mediante un dispositivo de bajo costo utilizando espirometría digital basada en flujo de aire expirado. Básicamente, un espirómetro digital de bajo costo. ¿Qué es un espirómetro? Vamos a hablar sobre eso ahora. ¿Qué es la Dirección de Investigación de la UPC? Bien, nosotros desde el 2019 ya venimos trabajando en espirometría. Es así que en enero del 2020 ya presentamos una solicitud de patente. Sin embargo, este espirómetro, es un espirómetro que entra a una solicitud de patente, es analógico. Un espirómetro es para medir el flujo de aire expirado que tienen los pulmones, es decir, la capacidad pulmonar. Entonces, con eso se puede detectar si una persona, eh, su capacidad pulmonar es baja o está bien. Entonces, hay distintas tecnologías para medir qué capacidad tiene el pulmón. Para eso sirven los espirómetros. Entonces, la solicitud que se presentó es de un espirómetro analógico, que básicamente el funcionamiento es con la caída de una gota y cuando tú soplas, la gota se mueve, ¿no? Horizontalmente. Entonces se mide esa distancia recorrida por la gota y dependiendo de eso se calcula el nivel de oxígeno que puedes tener en los pulmones. Se miden litros, en este caso se miden litros. Bien, entonces en marzo ya viene el COVID y, y entonces como ya teníamos este precedente de este espirómetro, la Dirección de Investigación con el cabeza del doctor Carlos Raimundo, pensamos y decimos, oye, ¿por qué no trabajamos en un espirómetro que tanto lo necesitamos ahora con el COVID, ¿no? Para detectar COVID o para procesos de rehabilitación de post-COVID e incluso para enfermedades pulmonares. Entonces, es así que en mayo se postula a los proyectos especiales de Concitec y logramos ganar fondos por 150.000 soles y entonces ya para noviembre eh, tenemos el primer prototipo ya funcionando, el MVP, pero en este proceso nos damos cuenta de que íbamos a trabajar con la primera patente, con la gota, pero teníamos que digitalizarlo, ¿no? Porque es muy complicado trabajar con este espirómetro de gota. Entonces, queríamos escalar el proyecto, vimos que teníamos más posibilidad de crecimiento, de alcance y de impacto. Entonces que digitalizamos el espirómetro y es así que mientras avanzamos en el proyecto vemos que detectamos material protegible. Entonces, por eso que en noviembre, ya cuando terminamos el prototipo, presentamos dos solicitudes de patente. Una es un modelo de utilidad, que es el espirómetro en sí, el diseño, y otro es una mejora de los estatores de la turbina. Ese es el espirómetro y esta es la turbina. Esta turbina es comercial. Esa es la única parte del espirómetro que nosotros no fabricamos. Estas son comerciales, se compran. Entonces, nosotros hemos diseñado estos estatores, son eh, estos acá, estos alaves que pueden ver acá. Se ha mejorado todo el diseño de la turbina para que haya un mejor flujo y se logre una mejor interpretación de la espirometría. Aún está en proceso de la patente, ya se ingresó. Entonces esas son las dos solicitudes que se hizo, un modelo de utilidad y el otro patente de invención. Bien, ¿cuál fue el problema? Como todos sabemos, en marzo vino la pandemia y eso fue un principal motivador para desarrollar este Pucuy. Pero nos damos cuenta que la pandemia ya, bueno, esperemos que se termine, ¿no? Y ya se está terminando. Y entonces decimos, oye, entonces Pucuy no es viable. Pero analizando,
nos damos cuenta de que las EPOC son enfermedades pulmonares obstructivas crónicas, como pueden ver acá a la derecha. Anualmente, 3 millones de personas mueren en el mundo. Y por el COVID, en su peor momento, desde que inició, en todo un año, fueron 4 millones. Entonces nos dimos cuenta de que hay una necesidad. O sea, el COVID es bastante contagioso, como podemos ver ahí en las gráficas, que 177 millones se contagiaron en ese año, pero por época 65 millones, pero la tasa de mortalidad es mucho mayor, porque tenemos 3 millones. Entonces, hay una necesidad de trabajar en equipos para solucionar estos problemas, ¿no? Y bueno, a nivel de Perú, 0.1 millones y 2 millones infectados. También tenemos una estadística que por asma, el 14% son niños que mueren por asma, ¿no? Asma es parte de las enfermedades pulmonares obstructivas crónicas. Bien, entonces sí existe una necesidad actual y posterior, ¿no? Y es por eso que seguimos trabajando en Pucuy, ya estamos en una segunda versión, ya estamos trabajando en una tercera versión, y ya, después les voy a contar algunas novedades que tenemos para los alumnos de la OPC. Bien, entonces detectamos que hay una necesidad y que hay un problema. ¿Qué planteamos como solución? Planteamos Pucuy. Este es un esquema básico de cómo funciona Pucuy. Pucuy se conecta mediante Bluetooth a un celular. En este caso estamos trabajando con un celular Android. Tiene una base interna, una base de datos interna, y funciona localmente, y cuando se conecta a internet automáticamente se sincroniza, y entonces los doctores pueden ingresar y ver cómo se encuentra el paciente, pueden inclusive verlo en tiempo real. Entonces así se puede monitorear de forma remota o asesorar también si un paciente está mejorando o está empeorando, ¿no? Si se detecta que un paciente bueno, está en rehabilitación, pero se ve que su capacidad pulmonar, por ejemplo, está bajando, entonces el doctor va a solicitar que el paciente vaya al hospital para que, ¿no?, se haga un análisis para ver por qué está disminuyendo su capacidad pulmonar, o de repente para hacer análisis, ¿no? O compararlo con un espirómetro que ellos tienen certificado. Ahora vamos a ver los resultados del espirómetro comparando con uno comercial. Bien, ese es un esquema básico de cómo funciona. Esto es para el monitoreo de pacientes. Sin embargo, Pucuy también se está proyectando para trabajar en primera línea. Por ejemplo, nosotros pensamos que Pucuy se puede ser repartido en las postas, en lugares alejados, en la sierra, por ejemplo, en donde no tienen un hospital con un espirómetro, y ellos tienen que viajar bastante para poder ir a un hospital especializado, ¿no? Entonces, queremos que Pucuy esté en primera línea, por eso justamente se ha diseñado que sea de bajo costo, de low cost, para que así pueda ser distribuido y pueda estar con las personas que más lo necesitan, ¿no? Eh, bien, pasamos a la siguiente. Estas son las características principales de Pucuy. Comenzamos por la derecha. Antihorario. Es integrado porque tiene un oxímetro, un termómetro y un barómetro. Acá está este es el espirómetro, ¿no? Por acá se sopla y se mide la capacidad pulmonar. Este es el oxímetro. Y acá tenemos el termómetro. Agregamos estos componentes porque se necesitan todas estas mediciones para tener una mejor interpretación de la espirometría. El oxímetro, como todos ustedes ya me imagino que saben, mide el SpO2, que es la oxigenación en la sangre, que es muy importante, y también el pulso cardíaco. El termómetro para ver la temperatura del paciente, cómo está evolucionando. Y el barómetro también es muy importante porque eso nos da la presión en donde se encuentra. Ay, disculpen. Porque no es lo mismo hacer una medición acá en Lima, ¿no? Acá el SpO2, por ejemplo, normal es 97, pero si te vas a Ticlio y te mides la oxigenación, vas a estar en 92, 91.
Y no es que estés enfermo, sino es que hay un poco falta de oxígeno y entonces las condiciones son diferentes. Entonces es por eso que es necesario este componente. Bien, el almacenamiento, el celular tiene la base de datos y también en la nube. Es de low cost, es algo que es uno de nuestros pilares porque queremos que Pucuy sea distribuido. La telemedicina, perdón, mediante la aplicación de la plataforma web se puede contactar con el doctor para que él les pueda diagnosticar o inclusive se puede hacer videollamadas o llamadas. Es seguro, toda la data está encriptada, es personal, justamente esa es una necesidad también de Pucuy porque los espirómetros que se encuentran en los hospitales, bueno, si bien tienen un protocolo de limpieza y desinfección, el mismo hecho de que todos los pacientes estén yendo al hospital para hacerse la espirometría ya crea un foco infeccioso, ¿no? Y congestiona bastante los hospitales. Es portable, tiene una autonomía de 12 horas y como ya lo dijimos al principio, es digital. Bien, estas son algunas capturas de la aplicación. En la primera pantalla podemos ver la oximetría. Ahí primero está el SpO2 y el pulso cardíaco. En la segunda podemos ver el reporte de la espirometría. En el tercera sus exámenes que se ha hecho el paciente. Y en la cuarta la plataforma web, ¿no? En donde el doctor puede ingresar para ver los reportes, pero también puede ingresar mediante la aplicación. Ya depende de la comodidad del doctor que está monitorizando al paciente. O inclusive el mismo paciente puede ver sus reportes, ¿no? Mediante la aplicación o en una plataforma web. Bien, estos son los resultados. Hoy se ha filtrado una imagen, se ha duplicado una imagen arriba. Estos son los resultados que hemos tenido en Pucuy. Lo comparamos con el Spirodoc MIR, es un espirómetro ya comercial que se encuentra validado. Y podemos ver acá a la derecha en la primera tabla eh, las pruebas que se han hecho. Y en la segunda tabla podemos ver el error, ¿no? El máximo error que se obtuvo con el Spirodoc MIR es de 0.08 litros y con Pucuy 0.07. Esto representa un 2.6% y 2.3% de error. Según el estándar en la que estamos trabajando, que es el CEPAR, el máximo error permitido es de 3%. Así que estamos en el margen, ¿no? Estamos trabajando dentro del margen. Sin embargo, nosotros queremos aún seguir mejorando esta medición y es por eso que en esta tercera etapa ya estamos trabajando con... Acá, por ejemplo, las mediciones se hicieron con una jeringa de 3 litros, ¿no? Pero para la ya siguiente etapa vamos a adquirir eh, es como un respirador artificial, pero que consta de 2 jeringas, o sea que va a ser de 6 litros, en donde es controlado por una computadora. Entonces nosotros podemos simular una respiración. Y entonces con eso vamos a validar exactamente y mejorar todo el proceso, ¿no? De validación del dispositivo. Estos son los resultados para la oximetría. También lo comparamos con el Spirodoc MIR. Como ustedes pueden ver, el Spirodoc de MIR tiene una pantalla y todo esto aumenta el costo, ¿no? Sin embargo, nosotros también estamos trabajando en otros dispositivos, en otros diseños, en donde vamos a ingresar también una pantalla y algunos accesorios más, pero siempre pensando ahorita en el low cost, vamos a mantener un diseño en donde se ahorra todos esos recursos y por eso utilizamos un celular, ¿no? Entonces, a tener la capacidad del celular, del procesador, de la pantalla, ¿no? De todo el procesamiento de la señal, entonces aprovechamos eso y hacemos que Pucuy sea más barato. Bien, en la oximetría podemos ver acá abajo que el Spirodoc nos arroja un 97.5 de oxigenación, ese es en porcentaje, y Pucuy 97.5 también. Y en cuestión del pulso cardíaco, 78 y 79. Bueno, estos valores varían mucho, por eso es difícil calibrar esta parte. Sin embargo, también, como les dije anteriormente, estamos adquiriendo
unos dispositivos para calibrarlo, ¿no? Para tener una mejor, un mejor margen, ¿no? Bien, acá hay algunas fotos inéditas del desarrollo de Pucuy. Ahí estamos en el laboratorio del quinto del C, laboratorio de electrónica, gracias al- a la escuela de electrónica que nos permitió trabajar Pucuy. Eso fue en tiempo de pandemia. Estamos trabajando ahí desde marzo, abril, no, mayo más o menos hasta noviembre. Y en la parte de abajo esas son unas fotos más recientes que estamos trabajando este año. Las primeras fotos fue en tiempo de pandemia, en 2000, y las partes de abajo es en el ya 2000, perdón, 2020 y 2021. Y en la parte de abajo también colaboramos con el Fab Lab, y ahí estuvimos trabajando. Como pueden ver, ahí está el ingeniero Sergio, que también fue mi profesor, y me imagino que ustedes también lo conocen. Arriba en la parte del medio podemos ver al doctor Carlos Raimundo, que él es el que lidera todo este proyecto. Y bueno, eso es todo. Creo que he corrido un poco. Muchas gracias y si tenemos algunas preguntas, yo estoy Mm, con mucho gusto de responderlas. Muchas gracias, Jorge, por la presentación. Como te comenté, tenemos 2 consultas que hicieron a través del formulario. Así que bueno, voy a mencionarte la primera. Inicialmente hubo algunos interesados por el proyecto Pucuy y preguntan si es que ya existe un modelo a la venta o si planean distribuirlo como producto comercial pronto. Eso. Ahorita nos encontramos en una etapa de validación clínica. Voy a quitar esto. Pucuy ahorita no está a la venta, no podemos venderlo. Es la siguiente etapa en donde vamos a entrar, que es obtener los permisos del MINSA, que es la parte más difícil porque es un equipo médico. Inclusive, cuando nosotros comenzamos a participar en este proyecto, yo también he participado de un programa LIF, por ejemplo, en donde fui becado por Concitec. Eh, bueno, los mismos de Concitec nos dijeron que es mejor no ir por el proceso de validación acá en Perú, porque primero no existía reglamentos. O sea, no podemos vender equipos médicos porque no existían los reglamentos. Pero gracias a la pandemia ya hubo un precedente en donde sí han validado como 2 equipos médicos acá en Perú. Entonces nosotros recién estamos entrando en la etapa de validación. Pucuy no se puede vender todavía porque primero no tenemos los permisos y todavía no está validado, ¿no? Clínicamente. Íbamos a comenzar ya en noviembre, diciembre, a comenzar los ensayos clínicos, pero lamentablemente, bueno, yo me enfermé y tuvimos unos percances en el desarrollo de Pucuy, así que ya el próximo año, a inicios, vamos a estar comenzando la validación clínica en 2 hospitales, que es en el Hospital 2 de Mayo y en el Hospital Regional de Cajamarca. Entonces, ahora nos encontramos, ¿no?, en esta validación clínica y es por eso que Pucuy todavía no está a la venta. Vale, Jorge, gracias por la respuesta. La siguiente consulta que tenían era, ¿qué recomienda a los alumnos que desean iniciar en el campo de investigación? Bien, al principio ya yo les confieso que comencé a trabajar así en unos proyectos y no ganaba prácticamente nada. Es como que eh, me sentía un poco, no voy a decir decepcionado, lo voy a confesar, pero sí un poquito frustrado porque dije, oye, me gusta esto, todo este campo de la investigación. Bueno, son los gustos de cada uno, ¿no? Yo trabajaba en una empresa en donde iba a la oficina, me sentaba todos los días. Hubo unos proyectos que dijeron para viajar. Yo fui el primero que me apunté y dije, yo quiero viajar. Viajé por 6 meses, luego regresé a la oficina de nuevo y personalmente, este es algo personal, este es algo personal. A mí no me gustaba estar en una oficina, entonces después me ofrecieron trabajar en un proyecto en donde no iba a ganar casi nada. No iba, o sea, 400 soles me dijeron que iba a ganar mensual. Y dije, ya, o sea, me quiero arriesgar, no quiero probar cómo es este mundo. Y comencé a trabajar,
Y poco a poco sí me llamaron para otro proyecto. Y en el 2019 comencé a trabajar, 2019, 2018, no recuerdo, más o menos, sí, 2018, comencé a trabajar para la dirección de investigación. Y entonces ya en el 2019 comenzamos a abrir para trabajar en proyectos, ¿no? Entonces, si bien para mí fue un poquito duro y decepcionante, puedo decir al comienzo, eh, ahora ya hay más mecanismos, ¿no? Justo el doctor Carlos Raimundo me está diciendo que no va a poder entrar. Y él iba a entrar para comentarles algunas cosas que ya vamos a implementar en la dirección de investigación para ustedes, ¿no? Para los alumnos que están interesados en trabajar en investigación. Porque si bien ¿no? Es un desafío trabajar en eso, es porque siempre van a presentar problemas, ¿no? Por ejemplo, nosotros con Pucuy hemos tenido cuántos problemas de rediseño, en medio de la pandemia, en el transporte, ¿no? Y estas cosas, esos obstáculos, por ejemplo, a mí me motiva. Me motiva a seguir trabajando, a seguir aprendiendo, a seguir luchando, ¿no? Entonces, si quieren trabajar en esta área, mi recomendación es que aprendan y les guste los problemas, ¿no? Porque de eso se trata la ingeniería, ¿no? De solucionar, de mejorar, de aprender, ¿no? Y un consejo bastante importante es el trabajo en equipo, porque nosotros hemos visto personas que son muy buenas en cuanto a la parte técnica, pero si esas personas no colaboran, no trabajan en equipo, no, si te pasa un código que, o sea, te ayudan en algo, porque una persona es más fuerte en software, otro ejemplo en hardware, ¿no? En el diseño, y si no tienen esas habilidades de trabajar en equipo, va a ser muy difícil, porque ahorita lo que es investigación es multidisciplinario. Es imposible que una persona sola pueda trabajar. Entonces, un factor muy importante es el trabajo en equipo, ¿no? Eso, que se esfuercen, que no voy a decir difícil, pero hay bastantes desafíos y les tiene que gustar esto, ¿no? Les tiene que gustar los desafíos y el trabajo en equipo es muy importante, ¿no? Que desarrollen esas habilidades blandas que son tan importantes para la investigación ahora. Sí, con toda confianza me pueden preguntar algo más técnico si desean en cuanto al espirómetro, la tecnología que no lo hemos desarrollado con impresoras 3D por ahora. Eh, Ahora estamos ya en la compra, en el proceso, sí, ya en la compra de una CNC. El CNC es eh, que- como un taladro que moldea, ¿no? Una pieza de, por ejemplo, aluminio, de madera, de plástico, y en donde crea un diseño, ¿no? Entonces, ¿para qué esa CNC? Es porque lo que queremos en el próximo desafío es mejorar la parte del diseño, de la carcasa, del case. Entonces lo vamos a hacer mediante moldes y por la tecnología de vaciado, ¿no? Entonces ahí va a ser mucho mejor, ¿no? Como pueden ver, ahora toda esa impresión 3D, pero es muy caro. No es rentable. No es porque es un prototipo. Y pueden ver las líneas que es por impresión 3D. Creo que han hecho una pregunta en el chat. Sí, tenemos esta consulta en el chat de Wilmer Escalante. Pero dice, buenas tardes. Con respecto al proyecto, ¿cuánto se estima que será el precio de venta? En un principio, nosotros gastamos en el primer diseño en componentes nada más 120. Pero al agregarlo ya varios adicional sensores como el termómetro, el barómetro, llegamos a 180. Pero este precio es elevado pues, justamente por la impresión y también por la compra de los componentes, pero no en cantidad, ¿no? Comprábamos pues 20 sensores, entonces al comprarlos en cantidad, al producirlos en masa, pensamos que va a reducir el costo hasta 120 soles. Sí, 180 fue solamente en componentes, ¿no? No estamos poniendo la mano de obra ni nada de eso. Bueno, me parece que el doctor Carlos Raimundo no va a poder ingresar, así que les voy a comenzar a adelantar algo, un spoiler,
Bien, la dirección de investigación, como usted sabe, tenemos varios proyectos ahorita, ¿no? Pucuy es, por decirlo, el abanderado, el primero de ellos. Entonces, lo que vamos a realizar en los años que vienen es vamos a crear una modalidad de tesistas en donde los alumnos puedan trabajar en diferentes áreas de Pucuy, ¿no? Por ejemplo, ahorita como ustedes pueden analizar, vamos a adquirir bastante data de los pacientes. Y un dato importante es que en Perú no tenemos datos de espirometría. Como pueden ver acá, les voy a mostrar. Acá, bueno, manejamos con el estándar CEPAR y acá vemos, ojalá que logren alcanzar en la pantalla, en la segunda, en la segunda imagen, el cálculo de la espirometría es por porcentaje. Se compara a un paciente sano. Por ejemplo, se ingresan varios valores: edad, si es fumador, altura, peso y algunos datos más. Entonces se compara, por ejemplo, ¿no? Se tiene el prototipo de una persona que con estas características tiene que tener, por ejemplo, acá dice el FBC, que es la capacidad pulmonar, 4,85 litros. Entonces, tú al realizar la medición se compara con este valor teórico. Ya, estos valores teóricos que se tienen no son para peruanos, porque es diferente calcular el valor, el FBC de una persona, de un africano, por ejemplo, o de un europeo con un peruano, ¿no? Justamente porque por la altura, por la genética. Entonces, en Perú no hay, nosotros utilizamos, depende del doctor, pero con los doctores que hemos hablado utilizan un estándar mexicano, que se parece bastante al peruano, dicen, y el chileno. Entonces, en Perú no tenemos bases de datos de espirometría. Entonces, Pucuy, lo que queremos es que se reparta masivamente para tener bastantes datos. Entonces, con esto, obviamente los datos son privados, simplemente obtenemos los resultados, no los nombres, y, y con estos datos nosotros podemos tener bases de datos de espirometría de Perú. Y en un futuro, ¿por qué no crear un estándar para peruanos, ¿no? Entonces, al analizar toda esta data, nosotros podemos, bueno, ahí vamos a ingresar varias líneas de investigación que es en IA, ahora les comento para qué es IA, y todo lo que es análisis de datos, ¿no? Entonces, vamos a trabajar en esto, en datos, y en IA, ¿en qué parte de IA? Acá no los tengo, pero para realizar la espirometría, eh, los equipos que están en el mercado actualmente siguen una regla muy antigua, que no sé, del 95 más o menos, que es dependiendo del FBC, dependiendo del FEP, modulan si la prueba realizada es correcta o no está correcta. Entonces nosotros ya hemos creado un modelo en donde asiste al paciente, es decir, tú haces la espirometría y el sistema te dice, y por ejemplo, toses al principio. Entonces, los modelos actuales no detectan si tú has tosido eh, o qué sé yo, si tú has realizado mala maniobra, ¿no? Porque una buena maniobra es en el primer segundo soplar al máximo. Entonces, ellos simplemente, dependiendo de los valores, te dicen, oye, está bien o está mal. Entonces, no hay una asistencia real, es por eso que necesita de un doctor que siempre mire que la maniobra esté bien hecha. Entonces, en IA nosotros estamos implementando ya para detectar si la maniobra está bien hecha, si ha tosido, si en el primer segundo no ha soplado bien, etcétera, ¿no? Entonces, estamos detectando todas estas malas maniobras que se realizan para que el paciente pueda llevar Pucuy a su casa y pueda realizar bien sus mediciones, ¿no? Entonces, la dirección de investigación, por eso les digo, ya estamos comprando varias cosas en donde Pucuy tiene bastante, ¿cómo se dice esa expresión? Lana por tejer o no sé, bastantes áreas en donde vamos a poder trabajar a futuro, ¿no? Entonces, por eso que se va a lanzar una convocatoria para que los alumnos que estén interesados en trabajar en diversas áreas de Pucuy puedan hacerlo, ¿no? Puedan realizar su tesis con nosotros. Es un pequeño spoiler que les voy a mandar. Ya el profesor Carlos, el doctor Carlos Raimundo, les va a comentar más oficialmente sobre esta convocatoria, ¿no? Ya nos estaremos comunicando
me imagino con todas las escuelas, y para que los alumnos que estén interesados puedan participar. Si tienen alguna pregunta, por favor, díganmelo. Obviamente también vamos a mejorar el diseño, también el diseño de la parte electrónica del PCB, la placa, ¿no? Uno de los problemas que tuvimos, les comento, en la primera etapa, fue de que el diseño de la placa, o sea, de los componentes, de cómo estaban posicionados, estaba mal porque tuvimos un sensor de temperatura ambiental que estaba muy cerca del procesador. Entonces, cuando ya trabajaba más de 40 minutos, obviamente sube un poco la temperatura y entonces el termómetro nos tiraba más. Entonces nosotros nos dimos cuenta, oye, ¿por qué no está tirando más? ¿Qué está pasando? Y era que estaba muy cerca. Entonces tuvimos que rediseñar y entonces alejar. Entonces ahora el sensor de temperatura está acá, junto con el sensor de temperatura corporal y cosas así, ¿no? Entonces siempre vamos a estar evolucionando, mejorando en la parte de software también y en la parte de diseño y en la parte de electrónica, ¿no? Buenas tardes. Pues este proyecto se enfoca principalmente en ver si las personas tienen COVID. Sí, nació con eso. Eh, por ejemplo, no detecta si tienes COVID o no, pero sí puede detectar si tu pulmón, perdón, no está trabajando bien. O sea que si tú eres una persona, ¿no?, con tales características, deberías tener, te digo, por ejemplo, ¿no?, 4 litros de capacidad pulmonar. Y entonces cuando te realizas la espirometría, por ejemplo, tienes 3. Entonces te dicen, oye, tus pulmones no están trabajando bien. Puede ser COVID, puede ser asma, puede ser cualquier enfermedad crónica, ¿no? Entonces no detecta especialmente el COVID, pero sí detecta que tus pulmones no están trabajando bien, ¿no? Y mediante el SPO2 también, ¿no?, con todos estos sensores se puede estimar si tienes alguna enfermedad pulmonar. Pero tal cual así te dice, ¿tienes COVID o no? No. No detecta eso. A ver, una pregunta de Wilmer. Entonces, con la lectura se puede observar que hay una anomalía en los pulmones y en base a eso empezar un tratamiento. Sí, correcto. Justamente acá, por ejemplo, en la imagen de acá abajo podemos ver la curva de cómo es el flujo volumen. El flujo volumen es una gráfica en donde tú puedes ver la fuerza del pulmón, ¿no? Entonces, por decirte algo rápido, ¿no? Y esto justamente los pacientes no lo saben. Es el doctor que estima esto, ¿no? Si con algunas características como el PEF y el FEP, tú puedes ver si existe una anomalía en los pulmones. Entonces, justamente nosotros estamos también trabajando en esta eh, detección y diagnóstico, pero es peligroso decir este diagnóstico, no puedes decir diagnóstico en cuestión de equipos médicos porque ya, si ni siquiera tenemos el permiso de PUCUY, es más difícil que un dispositivo te diagnostique, porque para eso necesitas ser un doctor, ¿no? Entonces nosotros, eh, por decir, lanzamos una alerta, ¿no? Dice, oye, es posible de que tengas problemas en los pulmones porque no, tu gráfica, o sea, la gráfica que se muestra, se detecta una anomalía, ¿no? Para esto ya hay estudios en donde muestran cómo es, ¿no?, cómo son las imperfecciones que se pueden ver. Entonces sí, detectan anomalías y en base a eso es que se necesita un tratamiento, ¿no? Es justamente por eso de que queremos que Pucuy vaya a, a las postas médicas, ¿no?, que son las zonas alejadas donde no hay espirómetros, y entonces los pacientes ¿no?, las personas puedan medirse y decirle, oye, ¿no?, hay algo que no está bien, ¿no? Te sugiero, ¿no?, que vayas ¿no?, a un hospital a chequearte, ¿no? Entonces, eso es Pucuy, ¿no? Queremos que esté en la primera línea para poder detectar esas anomalías. Bien, pasamos con la pregunta de Jesús.
Buenas tardes. Dice, ¿qué microcontrolador utilizaron para este proyecto y cuál fue la mayor dificultad que se presentó en la realización del proyecto? Utilizamos el SP32, pero ahora vamos a utilizar otro microcontrolador por el hecho de que estamos separando en los componentes de Bluetooth, eh, el Bluetooth, el procesamiento de la espirometría y de la oximetría. Miramos de que con el SP32, como es un integrado que tiene Bluetooth, que tiene todo, al trabajar todos los sensores, detectamos algunas, ¿cómo se dice? El lag o pérdida de información en cuanto a la espirometría. Entonces, como se ve en la primera gráfica, no se puede ver cómo toda la información se envía al celular, ¿no? Del SPO2, del ritmo cardíaco. Entonces, a veces sentimos que el SPO2 no soportaba, tenía mucha carga por el hecho de Bluetooth, por esas cosas, y entonces bajamos la carga, ¿no? Reducimos los procesos, y para la siguiente versión estamos, o sea, no, ya el diseño está en que vamos a separar esos componentes porque, para que trabajen independientes, ¿no? Para que no hayan estos jalones. Entonces yo pienso que, eh, ¿qué se presentó? ¿Cuál es la mayor dificultad? La mayor dificultad técnica, pienso que fue el diseño y esto que te digo, ¿no? El detectar estos problemas, estos jalones. No, es mejor trabajar independientemente. Y es lo que estamos haciendo en la tercera etapa. Y en la parte general, las dificultades que tuvimos ya fue por el COVID, ¿no? Se enfermó un miembro del equipo y yo ahora último, hace 2 meses también me enfermé. Entonces el hecho de trabajar en tiempo de pandemia fue bien difícil porque teníamos que ir a la universidad y ya con todos estos problemas, ¿no? Que ustedes ya conocen, fue bastante dificultoso porque no podemos trabajar al 100%. Pasamos a la pregunta de Josmer. Hola, en cuanto a especificaciones técnicas, ¿qué tipo de proceso se emplea? Ah, ya, como ya les dije anteriormente, usamos el SP32, ¿no? Y un problema también de la homologación, ¿no? También es que algunos SP32, ese microcontrolador, está homologado, otros no. Entonces también es otro problema. Entonces ahora ya no solo pensamos en la parte técnica, sino también pensamos en la parte de validación y homologación, ¿no? Que esa es la siguiente etapa en donde está lo más difícil. Y ya, algo que les comentaba también, como les dije, el cuyo ha sido hecho, o sea, el case es por impresión 3D, que es bastante lenta y bastante costosa. Es por eso que también en la siguiente etapa ya vamos a cambiar la metodología de la realización de los case, ¿no? Es por eso que también el precio es bastante elevado. Esto es, sí, allá. Bien, si tienen alguna duda también, por favor, díganlo con confianza. Como les dije, el doctor él iba a ingresar, pero me parece que ya no va a poder. Él va a estar lanzando esa convocatoria a los que se encuentran interesados en realizar su tesis en cuestión de bioingeniería, biomédica, en todas esas áreas, o inclusive solo en datos, o en la parte electrónica del diseño eh, van a poder trabajar sus tesis, ¿no? Y ya, y las modalidades yo no les puedo decir porque ya están en trámite y una vez que ya esté todo establecido, vamos a lanzar el comunicado, ¿no? Así que estén pendientes, eh, sigan motivados, si es lo que les gusta la investigación, sigan trabajando en eso. A ver, Wilmer tiene una pregunta. Si una persona compra Pucuy, al utilizar el dispositivo se debe configurar con datos de nosotros como peso y estatura, y al momento de usarlo habrá una variación si lo uso en Lima o en comparación con otra provincia. A ver, voy con la primera parte. Si una persona compra Pucuy, al utilizar los dispositivos debe configurar sus datos. Sí, es necesario ingresar los datos peso, altura, etnia y algunos aspectos más, porque como les comenté,
la espirometría se compara con los valores teóricos, ¿no? Y esos valores teóricos se calculan de esto, ¿no? De la altura, del peso, de la etnia, si es fumador o no. Entonces, dependiendo de estas características, eh, se compara tu resultado con este estándar. Entonces, así se detecta si tú tienes un problema o no. No es un método de comparación, entonces sí es necesario. Pero los datos, obviamente, como nombre, DNI, esas cosas, no. Dice, y al momento de usarlo, ¿habrá una variación si lo uso en Lima o en comparación de otra provincia o país? Si habrá una variación. ¿Te refieres a las mediciones? Si es a las mediciones, sí. Si hay variación. Como les comenté al principio, no es lo mismo hacer la espirometría o la oximetría en Lima que en Cusco, porque acá en Lima la oximetría te puede salir 97, tu SpO2, ¿no? Que es la oxigenación en la sangre. Pero si vas a Ticlio, a Cusco o en altura, tu SpO2 va a caer a 92, a 91. Y no es que estés mal, sino es que es justamente por el clima, por altura, ¿no? Eh, porque allá es más difícil respirar y por la oxigenación y todo esto, ¿no? Entonces, para eso utilizamos el barómetro. Con eso podemos detectar a qué altura estás y poder tener una mejor estimación de la espirometría. Y si te refieres a limitaciones técnicas o otra provincia o país, ya, si te vas a país es lo mismo, ¿no? Funciona con internet, o sea, no hay problema en ese sentido. Se conecta con una base de datos de internet, o sea que no hay problema si vas a otro país, lo puedes utilizar donde sea. Si alguien tiene alguna otra duda, por favor, siéntese libre de hacerlo. No hay pregunta que no valga la pena hacer. Lo peor es que ustedes se puedan quedar con las dudas. Y ya, también nosotros tuvimos que aprender sobre medicina, ¿no? Sobre espirometría, sobre estos procesos, ¿no? Y entonces, bien, recibimos el asesoramiento de doctores de la UPC de 2 de mayo, en donde ellos nos instruían, ¿no? Y algo importante también cuando hablamos con los doctores, nos dijeron, oye, está chévere el dispositivo, le puedes agregar esto, le puedes agregar el otro, o sea, ya un poco más querían que le pongamos agua y desagüe al Pucuy, ¿no? Y entonces ya salían más proyectos, ¿no? De cuestión de rehabilitación, de medir los pasos y dependiendo de eso, por ejemplo, una idea que salió, ¿no? Fue de un doctor ahí de 2 de mayo, en donde ya ingresaba procesamiento de voz, ¿no? Donde por medio de la voz podíamos detectar, bueno, se plantea este proyecto, se podía detectar si el paciente tenía problemas de respiración, ¿no? Antes de caminar, ¿no? Haces una grabación, por ejemplo, y después de caminar 10 minutos haces otra grabación y vemos el desgaste y en el tiempo podemos ver cómo varía ese desgaste, ¿no? Entonces ya salía en otro proyecto, pero algo importante que tenemos que aprender es que debemos delimitar nuestro proyecto. Oye, trabajar con lo que tenemos, esto, empujamos bien el carro, lo realizamos, y ya, porque si tú comienzas a querer crear, ¿no? Por ejemplo, Pucuy que tenga, como les dije, agua y desagüe y que tenga internet satelital y todo, es más difícil, ¿no? Entonces es mejor delimitar, trabajar bien lo que estás haciendo y concluirlo, ¿no? Dice Kevin, para este proyecto, ¿cuánto sería su costo? El costo de los materiales eh, es de 180 soles, pero eso va a reducir por el proceso de manufactura, ¿no? Al comprar en cantidad va a disminuir y también, como les dije, está impreso en 3D y es muy caro. Y entonces el hecho de cambiar esa tecnología va a mejorar mucho y va a reducir los costos. Y obviamente no está incluido el costo de mano de obra y de investigación, ¿no? Justamente recibimos los fondos de Concitec y gracias a eso pudimos realizarlo. Dice, ¿cuál es la restricción para la convocatoria? Eh, sí, para la convocatoria de trabajar en Pucuy, en los proyectos que van a salir, restricción como tal, bueno, es para
para alumnos de la UPC en un principio, pero si es PRW, si es de otra universidad, también vamos a tener la modalidad de poder trabajar con otras universidades, ¿no? Pero estas bases y todas estas cosas, como les digo, recién van a ser publicadas. Eso fue un pequeño spoiler para que se mantengan atentos a, a los anuncios que vamos a hacer con la dirección de investigación. Dice, para cualquier ciclo, allá. No, va a haber varias modalidades, pero va a ser para los alumnos que ya han terminado o estén llevando proyecto, solo proyecto 2, o los últimos cursos de proyecto, no sé ahora cómo se llaman, en donde ellos se puedan dedicar 100% a la investigación, ¿no? En algunos casos, eh, ya bueno, en la convocatoria van a tener esos detalles, ahorita no puedo darle mayor detalle, pero sí va a ser para los últimos ciclos, y si quiere que los alumnos trabajen al 100% porque puede ser que puedan ser financiados y entonces queremos que terminen, ¿no? Pero sí, la convocatoria oficial, estas cosas pueden cambiar, yo lo estoy lanzando, como les digo, spoiler, se va a realizar de forma formal y, y ya, estarán saliendo la convocatoria con los requisitos, ¿no? Pero ya les digo, si quieren trabajar en esta área, vayan investigando. La universidad te enseña una parte, pero tú ya después tienes que comenzar a investigar y aprender en el área que quieres desarrollarte, ¿no? Obviamente que la universidad te da herramientas y todo, pero ya cuando tú quieres trabajar, por ejemplo, en datos, ¿no? Pues te metes a datos o quieres trabajar en un proyecto en el rediseño de la parte electrónica, por ejemplo, o en la parte de diseño de, de, de Pucuy, ¿no? Porque, eh, se- bueno, no puedo, el Pucuy ya para la tercera versión se va a rediseñar bastante, porque hemos tenido problemas con el oxímetro, porque ese es por reflexión, ya entonces tú tienes que mantenerte acá. Entonces, para personas mayores, de repente una persona que tiembla no va a poder medirse la oximetría, ¿no? Entonces, por eso que ya estamos implementando otro diseño en donde va a ser como los oxímetros normales que tienen como estos ganchos, en donde tiene el emisor y el receptor, abajo y arriba. Entonces, si se mueve, es más estable, ¿no? Entonces, ya, imagínense ya esas cosas de diseño que estamos ya implementando en Pucuy, ¿no? Entonces, hay varias áreas en donde siquiera se va a trabajar y es dependiendo de ustedes qué es lo que les gusta. Es importante esto, ¿no? Que les tiene que gustar, les tiene que apasionar. Y dependiendo de esa área, ustedes pueden postular, ¿no? Ah, y les cuento un poquito también, ahora que recuerdo. Entonces, justamente como yo le dije, yo participé en un programa de Reino Unido y es lo que queremos hacer también. Primero, queremos validarlo acá en Perú, pero también hay la opción que en principio pensamos la más viable, es trabajar con una empresa extranjera que ya tenga los permisos, porque para estos permisos se tiene que tener un laboratorio certificado, ¿no? Todos los componentes certificados, etcétera, ¿no? Hay todo un proceso. Entonces, en convenio con una empresa del extranjero, nosotros podemos validar el producto allá y luego traerlo acá a Perú y homologarlo, ¿no? Que es un proceso más fácil. Entonces, todas estas rutas, ¿no? en el campo médico es mucho más complicado, ¿no? Porque es medicina. En comparación con el área, por ejemplo, ¿qué te digo? De agro o de procesos, ¿no? Entonces, ahí no hay tanta regulación, ¿no? Pero como se trata de medicina, tenemos todas estas limitaciones. Y estamos trabajando en eso, ¿no? De eso se trata los proyectos. Bien. Si no hay más preguntas, fue un gusto estar con ustedes, fue un gusto presentarles lo que es Pucuy y lo que estamos trabajando en el área de la dirección de investigación. Mi nombre es Eyul Chávez y, a ver, una última pregunta me parece. Y ya con eso cerramos. Bien, creo que ya no tenemos más preguntas.
Juan. Sí, bueno, Jorge, muchas gracias por la presentación, ha estado bastante interesante. Y a todos, gracias por haber asistido. Les estaremos alcanzando la grabación pronto por si desean volver a verla. Y bueno, ya estaremos en comunicación. Muy buenas tardes con todos. Gracias, gracias a Gracias. todos. Que tengan buenas tardes. Muy buenas tardes.